La ineficiencia del Estado afecta cada vez más a más funciones e instituciones. Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Consejo de la Judicatura pierden legitimidad por sus últimas actuaciones. ¿Debería la siguiente Asamblea Nacional iniciar un proceso de juicio político contra los vocales de estas entidades? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora André Benavides, él es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estimada Gisela, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de FM Mundo. Empezamos hablando sobre la judicatura. Una parte del Poder Judicial y también el Ejecutivo han desconocido a los vocales del Consejo e incluso han pedido que salgan, que se retiren del organismo. ¿Existe una posibilidad? Sabemos que no tenemos asamblea en este momento, que va a demorar la posesión de los asambleístas nuevos. ¿Existe alguna posibilidad de destitución de los jueces sin la necesidad de tener una nueva Asamblea Nacional? Bueno, en este caso sería la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, el artículo 131 de la Constitución nos indica que los vocales del Consejo de la Judicatura son susceptibles de juicio político. ¿Cuál sería la causal de juicio político? Tenemos varias. La última, lo que está ocurriendo actualmente entre esta pugna entre el Consejo de la Judicatura con la Corte Nacional de Justicia. Ejemplo de aquello, el Consejo de la Judicatura, incumpliendo lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, ha destituido a un juez sin tener los votos necesarios para el efecto. El código nos indica que para destituir a un juez o a un servidor judicial necesitas mayoría absoluta de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Esto es 3 de 5 votos. Pero en una sesión bastante tropezada, un día sábado, una mayoría de 2. Incluso entre copas, se logró una mayoría de 3 voluntades y con eso evidentemente al juez Macías se lo sacó del cargo. En ese sentido, existe un claro incumplimiento de funciones. A eso debemos sumarle otro tipo de irregularidades que son más sustantivas, como por ejemplo la falta de eficiencia que tiene la Administración de Justicia. Y aquí puedo yo citar un ejemplo, no porque me han contado, sino porque yo lo he vivido. A mí en las providencias los jueces me piden el tóner y el papel para despachar las causas. Veíamos que en Guayaquil hacían una inauguración de una copiadora. Exactamente, entonces estamos a un nivel que las autoridades inauguran la copiadora, mañana será la entrega de los tóner, después irán un camión con papel. Entonces vemos que existen irregularidades en la gestión del Consejo de la Judicatura y por otro lado incumplimiento de disposiciones de carácter legal, como es por ejemplo lo que tiene que ver con la existencia del expediente electrónico que hasta la fecha los abogados, los justiciables seguimos esperando y no hemos tenido una respuesta por parte del Consejo de la Judicatura más allá que le hayan cambiado la carátula a la página de la institución. Ahora, si bien estos escándalos de la Judicatura han sido públicos, el Ejecutivo está de alguna forma transgrediendo la independencia de funciones del Estado al declarar como ilegales las acciones de los vocales de la Judicatura. Bueno, uno tiene que respetar las vías que establece la Constitución y la ley. Si estamos hablando de un tema que es inconstitucional o ilegal, lo que corresponde es utilizar los mecanismos que nos establece el ordenamiento jurídico. Si la decisión del juez, del Consejo de la Judicatura respecto del juez Macías contraviene la Constitución, presentamos una acción de protección y que un juez se tumbe la decisión. Si estamos hablando de una ilegalidad, presentamos una impugnación al contencioso administrativo respecto de la resolución del Consejo de la Judicatura. Pero de ahí este tipo de manifiestos que han hecho varias autoridades no tiene ningún efecto jurídico, más allá de que algunos podemos coincidir con lo que dicen, pero es un pronunciamiento político. Y lastimosamente aquí vemos que otras funciones del Estado, otras instancias, tratan de meterse en esta pugna para ver de qué manera se puede solucionar o pescar a río revuelto. ¿Y no existe en la ley, por ejemplo, un camino a seguir cuando los vocales de la Judicatura están siendo juez y parte en casos donde ellos mismos están implicados? ¿No existe? Aquí existen mecanismos y eso se llama la recusación. Si yo tengo un proceso en el cual tengo interés porque voy a sancionar a alguien que me va a juzgar, obviamente tengo que recusarme. Pero esa
figura, no parece que no existe en el Consejo de la Judicatura, y más bien lo que se ha tratado es de ver cualquier mecanismo, cualquier sumario, cualquier medida cautelar de suspensión, me refiero en el ámbito disciplinario, para sacar a esos jueces fuera de estos procesos y obviamente que no se sigan avanzando con procesos penales como por ejemplo el que tienen 2 vocales de la Judicatura por el presunto cometimiento de un delito de tráfico de influencias. Entonces aquí las casualidades y las coincidencias no es que no existen, yo creo que saltan a la luz. Ahora, también la Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para formular cargos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y también de 7 miembros del mismo organismo. Esto lo hizo este martes. Sin embargo, el presidente de la Judicatura ha señalado que es víctima de una persecución mediática, dijo él, ¿no? ¿En qué versión debemos creer los ciudadanos comunes? Bueno, a mí sí me llama profundamente la atención, más allá que en mi calidad de abogado, como ciudadano, porque hemos visto que el presidente de la Judicatura, en lugar de dedicarse a sentar en su oficina, despacharlo y resolver los problemas que tiene la función judicial, hace mítines políticos. Ahora le hemos conocido en su faceta de TikToker y ya finalmente también en la faceta de víctima. Entonces yo creo que los cuestionamientos que hace la ciudadanía, los cuestionamientos que hace el foro jurídico, que hace la academia, son válidos en una democracia y en un Estado de Derecho. Y tal es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha indicado que las autoridades públicas tienen un escrutinio mucho más alto que cualquier ciudadano para ser objeto de cuestionamientos, críticas a sus funciones, al trabajo que están haciendo. Y en este caso, la ciudadanía está cuestionando lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, principalmente en estas últimas semanas. ¿Cuáles son, doctor, los hechos en concreto que demuestran una obstrucción de la justicia por parte de los vocales de la Judicatura? Bueno, la Fiscal General del Estado ha presentado, o más bien está iniciando una formulación de cargos en contra de varios vocales del Consejo de la Judicatura y otros funcionarios, debido a que este tipo de situaciones que se están dando con los procesos administrativos disciplinarios está dilatando la consecución de procesos penales y de otra naturaleza que se están llevando a cabo en la justicia. Entonces, en ese momento, cuando sacas al juez, obviamente que no puede avanzar el proceso y vemos una limitación, o como dice la Fiscal General del Estado, una obstrucción a la administración de justicia. Ahora, sin una Asamblea Nacional, en este momento la Judicatura es una especie de institución máxima de control. Desde ningún punto de vista. Si bien es cierto, no tenemos Asamblea Nacional, pero en las próximas semanas eventualmente ya tengamos la legislatura instalada y posesionada. Pero también aquí tenemos otro aspecto importante, que todavía no se puede dar las credenciales a los asambleístas porque tenemos el problema de las elecciones en el exterior. Pero eso no limita la posibilidad que a futuro la Asamblea Nacional pueda realizar un control político a las actuaciones del Consejo de la Judicatura. Y en ese sentido puede plantear una situación de juicio político que tenga como resultado la censura y destitución de los vocales. Y adicionalmente también tenemos otros organismos de control como son la Fiscalía, como son los propios jueces, la Contraloría General del Estado, la UAFE, entre otras instancias que de alguna forma en el ámbito de sus competencias pueden hacer controles respecto de las actuaciones que ha tenido las autoridades del Consejo de la Judicatura. Y es que justamente la legislatura recién va a poder instalarse cuando se proclamen oficialmente los resultados de las elecciones extraordinarias, y pues esto deberá esperar porque según entiendo hasta después del 15 de octubre, cuando los migrantes van a volver a sufragar por la anulación del voto telemático, por lo que ya conocemos, ¿no? Todo esto que pasó alrededor del sistema informático, que sufrió hackeos, se anularon las elecciones. Hay algunos juristas que dicen que no es legal que se hayan anulado y que se llame nuevamente elecciones. Pero si bien fue pública la falla del sistema de los sufragios en el exterior, ¿tenía el Consejo Nacional Electoral, tenía justamente la facultad legal para tomar esa decisión, para anular y volver a llamar a elecciones? Es importante tomar en cuenta que el 20 de agosto se da un ataque cibernético a los sistemas del Consejo Nacional Electoral, lo cual ocasionó que no se pueda garantizar las facilidades para el ejercicio del voto telemático a los compatriotas migrantes.
En ese sentido, lo que debía haber ocurrido es que se suspendía la elección y retomarla cuando se haya solventado la eventualidad. Pero dejaron pasar el tiempo, se dio la elección, culminó la elección, incluso se dieron algunos resultados en el exterior, pero finalmente se declaró la nulidad. Ahora, en el artículo 143 del Código de la Democracia están establecidas cuáles son las causales de nulidad de votaciones y el CNE ha utilizado la número 3, que tiene que ver con la alteración, suplantación de el padrón electoral, del registro electoral o de las actas. Pero eso no tiene nada que ver con el hackeo. Entonces, ¿a qué mismo estamos jugando? ¿O existió esta causal de nulidad o esa fue el pretexto para subsanar las irregularidades que se dieron en el voto telemático? Porque uno revisa el Código de la Democracia y no existe ningún tipo de regulación respecto del voto telemático y cuando se presentan este tipo de eventualidades. Pero el Consejo Nacional Electoral, incluso cambiando las reglas de juego, te dice, miren, ya la próxima elección van a poder participar todos, no solo los que se inscriben. Y segundo, que ya no va a ser telemático, sino que va a ser físico. Entonces, ahí vemos que existe un trato discrecional por parte de la autoridad electoral. Y lo que me llama también la atención es que el 148 del Código de la Democracia nos dice que una vez declarada la nulidad, se debe llevar en 10 días las elecciones. Y las elecciones no se van a llevar a cabo en 10 días, sino en segunda vuelta electoral, incumpliendo nuevamente la disposición que dice el Código de la Democracia. Y eso podría generar como efecto que se modifiquen la correlación de fuerzas políticas y representación en la Asamblea Nacional, porque actualmente dos curules, tanto nacionales como del exterior, están bailando debido a estos votos que se podrían modificar cuando se dé la repetición de estas votaciones. Que repetir unas elecciones es un incumplimiento en la función por parte del Consejo Nacional Electoral, repetirlas no luego de 10 días, sino en la elección final. Claro, están incumpliendo un plazo que establece el 148 del Código de la Democracia y ahí únicamente lo que estamos viendo es que ya existiría una causal para un enjuiciamiento político de la autoridad electoral. Aquí no es cuestión de endosar responsabilidades y decir que la empresa que contratamos, etcétera, etcétera, fue la ineficiente, la negligente y por eso vamos a hacer eso. Esto también conlleva responsabilidades de orden administrativo a las autoridades del CNE y a quienes estaban a cargo de esto. Porque ¿cómo pueden justificar la aplicación de un sistema que no había sido probado previamente? Exactamente. Y la empresa en días pasados ha indicado a otros medios de comunicación que la plataforma había sido elaborada, desarrollada por el CNE y lo único que ellos hacían era el diseño de la página y la difusión de esta información. Entonces, ¿quién mismo tiene la responsabilidad? ¿El CNE o la empresa contratista que iba a llevar a cabo este voto telemático? Entonces, ¿debería la siguiente asamblea fiscalizar las actuaciones de los vocales que llevaron a cabo esta nulidad y posterior elección? Por supuesto. Y de hecho, no solo hablemos de responsabilidades en el orden político, sino en el orden administrativo y electoral. Administrativo, la Contraloría General del Estado podría entrar a hacer una auditoría y un examen especial al proceso de voto telemático y ver dónde existieron las irregularidades, dónde hubo el defecto. Y, de ser el caso, determinar responsabilidades, ya sean civiles, administrativas o de carácter penal. Y en el ámbito electoral, el Código de la Democracia también en el 249, numeral 9, indica que como infracción muy grave está el que las autoridades electorales, los consejeros, hayan declarado la nulidad de las votaciones a través de las acciones o omisiones que ellos generaron, realizaron. Por culpa de ellos. Por culpa de ellos. ¿Y cuál es la sanción? Si bien es cierto, no es la destitución y suspensión de derechos políticos, es una sanción pecuniaria que va entre 21 a 70 salarios básicos unificados. Y eso lo establece el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, le agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación, Gisela. Estamos a las órdenes. Una buena tarde. André Benavides, abogado constitucionalista. Notimundo a la carta. Información